Buenas tardes amigos, 6 de agosto, 7, 8, 9. Buenas tardes amigos, viernes 7 de agosto, 16, 15 horas. Unboxing, este va para los porteños, para la gente de Argentina. ¿Se acuerdan cuando el loco, el vendedor ambulante que subía al colectivo decía para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero? Bueno, quédate que ahora vamos a ver qué es la cartera del caballero. Como siempre, buscando el cúter. Acá está. Bueno, vamos a ver qué llegó. Como los tengo con los unboxing. ¡Tarán! ¡Uy, qué lindo! Bueno, ya saben lo que es. Moscomoto. Moscomoto. Papel, factura. ¿Qué tenemos? Dry sack, 20 litros. Muchas gracias. La frutillita del postre es esto. Bolso Scout de 30. Moscomoto Scout de 30. Moscomoto Scout 30. Cartera de caballero. Man Purse, como dijo el amigo Joy de France. Bueno, esto pasa a suplantar mi bolso BMW. Yo tenía el Softbag 3 de 31 litros, que lo amaba, lo amo, lo sigo amando, creo que lo voy a extrañar. Ahora les voy a colgar unas fotitos para que vean. Así que bueno, acá está esta belleza. Bueno, ahora vamos a abrirlo así nomás. Mirá qué lindo que es. ¿Qué tenemos acá? Ah, Beaver Tail. Correaje de hombro. Porque como dije, es una cartera para el caballero. Ahora sigo. Voy a hacer unas cosas y seguimos. Bueno, acá estamos otra vez. Volví, fui a comer algo, a hacer mis necesidades fisiológicas, como cualquier ser humano. Bueno, no me acuerdo dónde quedé, pero bueno, acá estamos otra vez. Vamos a hablar un poquito más de la bondad de este bolso. Es un bolso de 30 litros de capacidad. Está fabricado en polietileno clorosulfonatado. Está fabricado en polietileno clorosulfonatado. CSM. Es un material inventado por DuPont. Es un elastómero. Es una especie de PVC. Es muy resistente a la temperatura, a los rayos ultravioleta, a un montón de cosas. Es casi antibala. ¿Qué tenemos? Además del dry sack, que ya lo vieron, correas para convertir el bolso en una mochila. Estos son los puntos de fijación. Ya se la saqué porque no lo voy a usar como mochila definitivamente. Así que hasta luego. Correa de hombro. Los dos puntos bastante bien reforzados. Costura sin... por radiofrecuencia creo que es. No me acuerdo. En todo, a lo largo y a lo ancho de todo su cuerpo. Dos manijitas de transporte. Bueno, en estos puntos de anclaje colocan la cola de castor. Tiene un entramado molle para ponerle más cosas aún todavía. Adentro tiene un bolsillo reforzado con cierre. Y del otro lado está la otra parte de la colita de castor. Perfecto. Lo voy a cargar después para mostrarlo bien relleno como queda. Y también lo voy a... Después cuando está medio feo el día ahora, pero lo voy a probar en la moto. Recién lo probé hacía rápido. Y queda dibujado en el rack trasero. Mirá, espectacular. El volumen creo que es ideal para ciudad, alguna salida campestre.
alguna salida corta. Si bien el volumen es casi el mismo, la forma del bolso no creo que pueda llegar a meter un casco. El pobre tiene una tarea muy importante, que es la de suplantar al bolso BMW. Bastante difícil la tarea. En mis otros videos vieron lo que es los otros equipaje de Mosco que tengo y bueno, en lo que es durabilidad y resistencia, en eso no le tengo desconfianza, pero bueno, vamos a ver cómo se porta. El tamaño es ideal para el rack que tengo, Kildala. Esta pieza está muy murienta la otra salida que le hice al río. Esta es una pieza de museo casi, porque sale más de como si fuera una pieza de museo que para lo que sirve, ¿no? Obviamente Mosco te recomienda usar las cosas que venden ellos, pero yo lo voy a agarrar con mis Rostrap. Voy a llenar el bolso con ropa, con algunas cosas para que tenga un poquito más de consistencia. Acá encontré la bolsa de dormir, la otra vez que hicimos el video. Vamos a ver si entra, porque me vendría el pelo. Calculo que sí que va a entrar. Mirá, perfecto. Esto está bueno, por ejemplo, para poder poner una campera. Espectacular. Queda de 10. Estos puntos de anclaje también sirven para pasar las correas. No sé si lo había repetido. Lo voy a pasar por acá. Ajustamos uno, ajustamos el otro y olvídate, de acá no se va más. El sobrante de estas correas se puede enrollar y agarrar con las banditas estas de velcro. Olvídate, esto no se mueve mal acá. Y eso que tienen las Rostrap chiquitas, los puntos de anclaje son bastante generosos como para poder poner las más grandes. Bueno, ya saben toda la perorata para finalizar el video. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de interés, que les haya servido para conocer la marca. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por su tiempo. Ya falta menos para salir de esta cuarentena y bueno, vamos a esperar, vamos a ver si lo llenamos de tierra.